Pudiera ser que el eco del pasado, aquel que nos prometía felicidad y abundancia cofrade de los felices años 20, nos susurre desde esa lejanía temporal de casi un siglo un nombre al que hoy queremos dar con nuestra voz vigor, fortaleza y rotundidad. Don Luis de Vicente y Mercado. Un escultor, tallista, diseñador, un artista completo y polifacético que vino desde Granada a Málaga a restaurar, por méritos ganados y acreditados, una Semana Santa que languidecía a finales del 19 y que, desnortada y voluntariosa, se recuperaba desde la buena fe de los cofrades junto a una incipiente burguesía de comerciantes que a su filantrópico humanismo solo le pedía un poco de notoriedad. Juntos sumaron esfuerzos, medios y corazón para revitalizar la Semana Santa de Málaga, para darle esplendor, carisma y suntuosidad, para vestir la conmemoración de unos ropajes que huyeran del desaliño estético, de la mediocridad artística y sobre todo de la falta de contenido. Y en todo este intenso periodo tiene un protagonismo vital la figura de Luis de Vicente. La década de los 30 borró, a base de fogosa ira, su obra, pero no pudo con su memoria, que hoy evocamos con aires de presente en este feliz reencuentro. Este cruce con la historia no hubiera sido posible, como casi siempre ocurre, sin una serie de casualidades que los cofrades, siempre hábiles en el devenir, convertimos en causalidades. Desde la revista Los Campanilleros, la publicación oficial de la agrupación de cofradías de Archidona, y desde su última edición este 2020, pudimos descubrir no solo la historia de una relación truncada por la fatalidad entre esta localidad y Luis de Vicente, sino la vigencia que los postulados artísticos y estéticos del granadino siguen teniendo en nuestra provincia y fuera de ella. Hoy, para profundizar en un conocimiento de unas formas y un modelo artístico que es base y sustrato de muchas de nuestras imágenes y por extensión de nuestra Semana Santa, tenemos el inmenso placer de contar para ello con David Rodríguez Jiménez Muriel, de Granada, como Luis de Vicente, y con una amplia formación académica que va muchísimo más allá de su licenciatura en Historia del Arte. Nos va a guiar este gran comunicador en esta aventura histórico-artística que supone la recuperación de la memoria de este ingente creador tan importante para la ciudad de Granada como para la nuestra. Bueno, Jaime, hoy en nuestro segundo programa tenemos a un invitado con quien vamos a hablar de mucha historia. Hoy para profundizar en un conocimiento, en unas formas y en un modelo artístico que es base y sustrato de muchas de nuestras imágenes y de nuestra Semana Santa, tenemos el inmenso placer de contar para ello con David Rodríguez Jiménez Muriel. David es de Granada, como Luis de Vicente, y tiene una amplísima formación académica que va muchísimo más allá de su licenciatura en Historia del Arte y que nos va a guiar en este viaje, en esta aventura histórico-artística que supone la recuperación de la memoria de este ingente creador que es tan importante para nuestra ciudad. Pues David, muy buenas. Qué placer, me alegro mucho de saludaros. Bueno, Jaime, advertencia inicial. Bueno, lo único es advertir que hoy trataremos solo una parte de ese amplio legajo que es Luis de Vicente y trataremos lo que concierne sobre todo a lo local, ¿no? A su actividad en Málaga. David puede contarnos acerca de Luis de Vicente muchísimo, sobre su prolífica y polifacética obra, acerca de su influencia y su referente, sobre su concepto del arte y de la creación y también de su personalidad, ¿no? Tendremos
lo antes posible otra oportunidad con David de profundizar en un plano mucho más general y amplio en la figura de Luis de Vicente. David, si te parece, y por ir creando una introducción al asunto, al marco y contexto que tenemos, nos gustaría que nos contaras brevemente, porque tenemos muchas preguntas que hacerte, quién fue Luis de Vicente, cuál fue su contexto histórico, geográfico, artístico y cómo pudieron influir en el artista estas tres circunstancias para su desarrollo personal y profesional. Es que estamos hablando de alguien que hoy en día sería un artista total, estaría encumbrado por los capillitas y por los cofrades y en muchas ocasiones, David, entendemos que pasa desapercibido. Claro, pero además absolutamente de acuerdo con vosotros. Veréis, Luis de Vicente nace en la Granada de 1885 en el Albaicín, y eso es muy importante que lo prefijemos y que lo señalemos. Es albaicinero en todos los aspectos. Primero por nacimiento, recepción de todos sus sacramentos, la vida que desarrolla, el taller primero que monta. Además, el segundo y el más prolífico, donde empieza a participar con Málaga, lo hace, pues no muy lejos del Albaicín, en la Cuesta de Gómez, es el que de alguna manera es la entrada natural a la Alhambra. Pues Luis de Vicente desde 1885 hacia muy pronta edad entra en la Escuela de Artes, en esa Escuela de Artes granadina dominada por dos figuras capitales, una de ellas la de Joaquín Capulino, que será el almus pater de todos los artistas que van a seguir después, especialmente de Francisco Morales, cuya aportación principal la tenemos en haber formado artistas de la talla de Eduardo Espinosa Cuadros, José Navas Parejo y, por supuesto, Luis de Vicente. Francisco Morales ya no había dejado la Virgen de la Misericordia coronada, la titular mariana de la Hermandad de los Favores de Granada, pero ese Luis de Vicente nace al arte como escultor y en sus más tiernos momentos con taller propio ya abierto, él se publicita como tal, como escultor. Este es el comienzo de la etapa y de la proyección de nuestra figura, cómo llega a convertirse en ese artista total del que vosotros bien habéis dado cuenta, se produce nada más y nada menos que por una necesidad, casi por un rebote, este tipo de casualidades que suceden en el mundo artístico. Luis de Vicente llega al dominio de la talla, de la ebanistería, especialmente de la ebanistería, el dorado, la proyección de la escultura en formato pequeño, y conoce también los talleres que se van produciendo de forma artística y artesanal, pero no solo en España, no solo en la península ibérica, da el salto también a Centro Europa. Este es nuestro hombre, el hombre que se nos fue arrebatado muy pronto, porque apenas había cumplido 43 años, llamado a cambiar la Semana Santa, especialmente la suya, no le dio lugar y tristemente en el 1928, en el mes que nos ocupa, tuvimos que despedirnos de él. David, si te parece, vamos a hacer un salto temporal, vamos a clavar la mirada en los años 20, en la ciudad de Málaga, donde se busca una renovación artística por parte de lo local, porque hay un adocenamiento industrial y, bueno, se proyecta ese objetivo de los suntuosos desfiles procesionales y bueno, viene Luis de Vicente como llovido del cielo para cubrir ese deseo y esa voluntad de procesionismo malagueño en los años 20, ¿no? Al margen del concurso nacional del año 22 para el trono de la Virgen de la Esperanza, del que resulta ganador Luis de Vicente y del que luego hablaremos, ¿qué posee en sus alforjas artísticas Luis de Vicente para Málaga? ¿Y por qué Málaga y no Granada? Pero es que además creo que la clave de todo esto no es otra cosa que decir Luis de Vicente es a Málaga lo que Málaga es a Luis de Vicente. O dicho de otra manera, sin la ciudad de Málaga, sin la expresión absoluta de lo malagueño, lo artístico y demás, no podríamos jamás hablar de Luis de Vicente. Cuando llega este autor para presentarse precisamente al concurso que desde 1921 y con carácter nacional conocen en buena parte de los artistas y artesanos de España para con lo cofrade, Luis de Vicente no tiene un currículo lo suficientemente amplio y lo suficientemente divulgado como para que nos haga pensar que lo puede ganar.
¿Qué es lo que hace él? Pues se lleva toda la tradición, todos los lenguajes vernáculos que conocen los que han aprendido en las escuelas de arte del sur de España del momento, que son conocedores también de la tradición artística y artesanal del momento, y se encuentra con la ciudad que le permite adaptarse a los lenguajes que más le gusta a él. Unos lenguajes de lo exuberante, unos lenguajes que también habéis introducido, lo suntuoso, esas expresiones, esos sinónimos que nos los recordaremos eternamente aquellos que nos acercamos en su día a Málaga y quedamos extasiados con esos términos de lo suntuoso y lo factuoso. Para Luis de Vicente, Málaga es el oasis en medio del desierto de una producción pues desafecta de todo el 19 y de comienzos del 20, y llegó Málaga. Llegamos precisamente a ese año 1921, año de la convocatoria nacional para la hechura del Trono de la Esperanza, año en el que curiosamente se estrena El Trono de la Soledad de Santo Domingo, obra del antequerano Francisco Palma García. ¿Qué teníamos hasta entonces en Málaga, en las primeras décadas del siglo XX? ¿Y qué consigue aportar o revolucionar Luis de Vicente con su diseño para el trono de la Archicofradía del Paso y la Esperanza? Tenemos la fortuna inmensa de contar con una hemeroteca vívida, digitalizada, que se puede consultar con facilidad. Os pongo como ejemplo Vida Gráfica, os pongo como ejemplo Saeta, que accedemos efectivamente a un trono de palio, a un palio procesional que ya en estos años es deudor, sin lugar a dudas, de la estética occidental. Se me viene a la memoria el de Mayor Dolor, que entonces nos viene titulada el pie de foto como Hermandad de la Veracruz, y ahí aparece la bambalina tradicional, la bambalina clásica, que ya Juan Manuel está patentando en algunos lugares, en algunas hermandades hispalenses. Pero se nos viene también a la memoria y al testimonio gráfico, insisto, como de repente los tronos procesionales cristológicos o de misterio malagueños son de una acuciante personalidad. El uso, la peana invertida, el carrete, que sin lugar a duda tiene que estar cosido a la personalidad malagueña, el candelabro frondoso, ese Jesús de la Puente, cuyo paso, a pesar de tener todavía unas reminiscencias neoclásicas, es la expresión absoluta de la personalidad. Y Luis de Vicente va a saber convivir muy bien entre los dos lenguajes que él, por un lado, respeta y por otro procura. La Málaga exuberante, que es capaz efectivamente de proporcionarle una tradición, pero también darle la libertad para que él experimente. ¿Qué tenemos en los palios? Una deuda, el comienzo de una influencia, que Luis de Vicente va a despojarse por completo de ella. Y va a ser fiel a Málaga, o va a ser fiel al oriente andaluz, al sureste español, llamadlo como veáis, y va a ser fiel a lo que sabe y a lo que Málaga pretende y a lo que Málaga demanda, pero también va a romper de alguna u otra manera con ello. Y lo vamos a ver, sin lugar a dudas, en el recorrido que nos vaya a plantear nosotros. Partimos de esa libertad creativa que ya demuestra con el Trono de la Virgen de la Esperanza, y llegamos a 1924, donde se afianza ese devenir histórico en la ciudad de Málaga, dando dos improntas notablemente diferentes con dos obras. Por un lado, afianza esa estética de la Archicofradía del Paso y la Esperanza con el Trono del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso, y por otro, realiza el paso del Cristo de la Sangre en este mismo año de 1924. ¿Qué valoración podemos hacer de esta evolución y cómo podemos explicar esta dicotomía en ambas realizaciones, puesto que hablamos del paso como algo exuberante y voluminoso y la sangre como algo más contenido y con cierto guiño hispalense? Sí, que es cierto. Pero fíjate, cuando llega el trono, la ejecución del Nazareno del Paso, nos encontramos con que las vanguardias han entrado de lleno en la ornamentación, en las artes menores, en esa decoración de lo cofrade que siempre ha sido tratado de una forma tan peyorativa y despectiva, y que no ha logrado entrar en el mundo de la enciclopedia artística de ninguna de las maneras. Porque lo que acaba de hacer Luis de Vicente es romper con la deuda de la arquitectura.
con el yugo de la arquitectura. Lo que en pintura podríamos hablar con la línea, con el dibujo, él lo destruye por completo. Forma a través de la talla, de la decoración carnosa, que no se contiene, que no tiene unos límites perfectamente definidos por los patrones de la arquitectura, forma todo ese concepto. Además tiene una preocupación muy especial con el concepto lumínico. Muy pronto va a empezar a descubrir en Cartagena que la luz eléctrica es muy probable que funcione, algo que nosotros denostamos evidentemente hoy, posiblemente antes también, no seamos en esto incautos. Lo que sí está muy claro es que él empieza a hacer grandes experimentos. No se sostienen por medio de pilastras, por medio de arquitraves, por medio de molduras, por medio de ninguno de los elementos tradicionales de la arquitectura, una decoración que rompe esa barrera. Y cuando llegamos a la sangre nos encontramos con que además es capaz de coquetear con ideas que nos recordarían, bien dicho, a lo hispalense o no. Yo de repente observo cómo tras el cajillo, el canasto, dependiendo del lugar geográfico donde nos encontremos, que ejecuta y proyecta Luis de Vicente, aparece una especie de respiradero. Un respiradero en la Málaga de 1924. ¿Cómo es eso posible? Pues me inclino a pensar que no, que es un sotobanco, que lo que está proyectando no es otra cosa. Esas dobles bambalinas tan propias del 19, tan proclives en la Málaga del 19 o en la Granada del 19 también, las guardamalletas y los doseles de doble cara que se están viendo en las decoraciones civiles, en los proyectos del Palacio de la Aduana, en los elementos regionalistas de la decoración del ayuntamiento, malacitano y granadino. Y por supuesto, y lo más importante y lo más interesante, el guiño a la arquitectura tradicional, el rupturista que vuelve de nuevo a la tradición y que nos ubica de repente un sotobanco como arranque de su cajillo y no como un respiradero, para que además cargadores y hombres de trono lo oculten durante la salida procesional, durante la manifestación pública de fe. Estaréis conmigo que estamos hablando de una vanguardia absoluta. Hablaríamos de llevar literalmente el retablo al trono procesional. Y a la vez de negarlo. Sí, exacto. Bueno, si seguimos... ¿Perdón? No, que insisto, lo lleva y lo niega. Ahí es donde está la parte de este que en su día me atreví, no sé si con demasiado soltura, creo que no, a considerarlo el creador, y así lo dejé expresado, sin más, sin otro apelativo más. Los detallistas insuperables podemos ver fotográficamente hablando que no es ninguna locura, ¿no? Y me perdonen todos aquellos que después lo siguieron, Pere Hidalgo, Manuel Toledano, todos aquellos grandes que han participado de vuestra expresividad absoluta, pero ojo, el detallista insuperable, el creador, hay unos saltos muy pequeños. Además, en esa virtud de creador, en los años 26, 27 y 28 se suceden tres obras clave para Málaga que nos van a desvelar cuál es precisamente ese concepto de Luis de Vicente en torno al palio baldaquino para las Dolorosas. Tenemos el Trono del Amor en el año 26, de la Cofradía del Rico, tenemos el Trono de la Virgen de la Amargura en el 27 y luego también el del Nazareno, el de nuestro Padre Jesús titulado el Rico en el año 28. Estas tres obras descubren sobre todo esa personal configuración del palio a la hora de ordenar los varales o las barras de palio, la importancia de la iluminación, como nos decías, eléctrica en casi todos los casos, y la configuración de los arbotantes con la originalidad de las tulipas o guardabrisas. ¿Qué lectura, David, haces de estos tres proyectos? Tal vez menos llamativos que los que hemos comentado hasta el momento, pero interesantes para seguir esa evolución tras su contacto con Cartagena. Se ha asentado. En el margen temporal de tan solo 7 años construye 9 proyectos procesionales de envergaduras absolutas. Además, desde el comienzo hasta el final. Los tiene en su cabeza, programas iconográficos, trabajos del cristal, trabajos de marquillería y trabajos de elementos como borlo y pasamanería. Hace los proyectos de los bordados. Por supuesto, la ebanistería talle y dorado salen de su mano, como la proyección del bajo relieve y del alto relieve en los programas iconográficos. Se ha asentado. Y todo esto lo hace en el margen que va
desde el enero de 1922 hasta el noviembre de 1928. Estos 3 que nos acabas de citar es la consolidación del artista, la consolidación del que ya tiene la batuta creativa en la ciudad de Málaga, en la ciudad de Cartagena, no atiende a más gente. El taller está formado única y exclusivamente por 2 colaboradores y él, José Manuel Calero, José López, él, simple y exclusivamente, son capaces de parir tales obras de envergadura y de genialidad entre ellos 3, hacen una rotulación de nuevo del barroco más tradicional en ambos 3 pasos y empiezan a jugar sobre todo con algo que ha pasado muy desapercibido, que muchas veces no es objeto ni del aplauso ni del conocimiento del cofrade, que son los pequeños detalles. Acude a la fábrica de la Baja Sajonia alemana, Fagus, para encargarle el cristal que él quiere, la tonalidad que él quiere. Luego la cambiará, es cierto, por la de Santa Lucía en Cartagena. La gran expresión popular artesana de Orrico, que en aquel momento, junto con Granda, están dominando las producciones y los encargos de toda España, pues empieza a colaborar también con ellos. Sabe qué tipo de borlo está pidiendo y está también solicitando. Sigue con un elemento casi firma, casi sello personal de la casa, el arbotante, el que será en Granada el candelabro de árbol y que tiene tanta reminiscencia. Está siendo Luis de Vicente, en un proceso que además también nos falta por descubrir, porque los archivos documentales en esta ocasión no nos son favorables. Si las hermandades que acabáis de citar le solicitan unos empréstitos menores, quizás por tema económico, ¿no? Pero en definitiva ahí está Luis de Vicente. Pues David, si te parece, vamos a hacer aquí una pequeña pausa porque, Jaime, yo creo que el personaje bien vale que sigamos hablando mucho, largo y tendido, y sobre todo David, que nos está iluminando muchísimo. Y hay que tener en cuenta que estamos circunscritos a Málaga. Sí. Es verdad que estamos repasando con una generalidad pues todo el aporte de Luis de Vicente, pero bueno, yo creo que la segunda parte nos va a deparar más sorpresas y más conocimiento. David, vamos a irnos un par de minutos que tenemos que seguir escuchando a Jaime, en este caso con su lanzada, su columna de opinión, y vamos a seguir de vuelta hablando de Luis de Vicente, de su relación con Málaga y de un personaje que para muchos sigue siendo un desconocido. Vamos a intentar seguir aportando luz. En la filosofía, pocos principios del pensamiento moderno cuentan con más universalidad que el que despachara en 1914 José Ortega y Gasset en su obra Meditaciones del Quijote. Yo soy yo y mis circunstancias. La frase, que sirve lo mismo para un roto que para un descosío, se encuentra dentro del pensamiento filosófico propio del autor, el raciovitalismo, o lo que es lo mismo, la fusión de razón y vida. Los cofrades no somos mucho de filosofía, aunque luego cada uno tengamos la nuestra. Pero en este tiempo de tribulación no está de más agarrar de vez en cuando un libro sin fotos y echarle un vistazo a los escritos de aquellos que dedicaron su vida a pensar. Ya saben, como dijo el torero, tiene que haber gente para todo. Los cofrades, de hecho, siempre nos hemos decantado como forma de expresión por la razón vital, en lugar de la razón pura. Pensamos, ideamos, creamos, medimos, equilibramos, pero claro, luego queremos que se mueva. Y aquí empiezan nuestras circunstancias. Esta postura, la nuestra, mezcla de razón y vida, exige de cierto espíritu crítico para superar las contradicciones que encontramos con su unión. Debemos ir contra los excesos irracionales del vitalismo, esto es, no parece lo más conveniente preparar procesiones alternativas en plena pandemia, y por otro lado, también tenemos que luchar contra las posturas antivitales del racionalismo. Aquí encuadramos a los del ya veremos para el 2023. Para establecer una síntesis entre ambas posiciones, Ortega propone la intuición por encima de la razón, herramienta de dudosa utilidad en el mundo cofrade, pero que a título individual puede servir a unos pocos. De todo esto, tan sorprendente, se desprenden 3 interesantes aspectos para los cofrades. 1. Primero es vivir y luego pensar. Vamos a ir viendo cómo se suceden los acontecimientos. 2. Hay que pensar para comprender. No puedo fomentar el culto como única herramienta de transmisión cofrade si los espacios están aforados. Y 3. Vivir es proyectar lo que queremos hacer. Aquí ya hay que elegir y esto puede costar más trabajo.
porque lo cofrade conlleva ponerse de acuerdo. Bueno, voy acabando. Todo esto se da en el tiempo, lo que otorga al hombre, y al cofrade también, un mundo que tiene una dimensión histórica. La naturaleza del cofrade es fundamentalmente histórica. El cofrade es, en cada época, en buena medida, lo que hereda de sus antepasados. Herencia que se puede consolidar y aumentar, transmitiéndola a las generaciones futuras, o dilapidar con el olvido. Por eso hoy, en las cofradías, reivindicamos el nombre y la figura de don Luis de Vicente Mercado. Ahí os dejo, pensando. Y muchas gracias, don José. Bueno, y tras la opinión de Jaime Moreno, nos toca seguir hablando del personaje, de la persona, del artista, del creador, como nos lo definía nuestro invitado de hoy, David. Vamos a seguir hablando de Luis de Vicente. Vamos a rubricar la actividad de Luis de Vicente, desgraciadamente sesgada por una temprana muerte, y vamos a profundizar un poco sobre esa figura y sobre su influencia en este segundo bloque. Y sin más dilación, pues vamos a preguntarle a David sobre esa póstuma rúbrica artística que supone el palio de Consolación y Lágrimas para la cofradía, la Archicofradía de la Sangre. Una composición donde los elementos se disparan y establecen una especie de danza armoniosa en torno a lo que es la figura central, la imagen de la Virgen de la Consolación, un diseño no exento de atrevimiento, de volúmenes, de iluminación, que hasta en el palio lleva unas pequeñas lámparas o una iluminación absolutamente novedosa. Y bueno, resulta extraordinario en armonía y plasticidad el conjunto. Y te pregunto si estamos ante el resultado de un proceso de investigación, si es este el camino que Luis de Vicente ofrecía para los años 30 y cuáles son los referentes o parámetros de los que parte Luis de Vicente para esta obra y esta creación definitiva de su diseño. Mira, me acabas de preguntar la que para mí es una de las grandes lástimas por mi patria chica, por mi tierra. ¿Qué podía haber sido de Luis de Vicente, que al borde de sus 43 años, en esta ocasión con 41 había diseñado Consolación y Lágrimas? Creo que la más rotunda de sus creaciones, la más plástica y la que desde luego más explica a la perfección quién es él y qué iba a ser él. Pero es que además también tenemos que fijarnos directamente qué significa para el viejo reino de Granada el palio de Consolación y Lágrimas. Y digo bien, nos vamos a 1500, nos vamos a los Reyes Católicos y abramantes. Necesitamos tener un monumento conmemorativo fundamental, San Pietro y Montorio, porque este va a ser el punto de partida, los puntos de fuga, los grandes proyectos retablísticos llevados luego desde la Catedral de Málaga a la de Granada, de la de Almería a la de Jaén, pasando por la de Guadix y todas las ciudades principales del viejo reino, que tendrán en un baldaquino y en un tabernáculo el punto fundamental, el culto eucarístico, porque nace todo de aquel gran monumento que los católicos encargan a Bramante para San Pietro y Montorio, la ciudad eterna. ¿Y qué hace Luis de Vicente? Vuelve de nuevo a apelar a la tradición para romper con ella, en ese matrimonio divorciado eterno que él sostiene con la historia y con la creatividad que solamente le pudo permitir una ciudad como Málaga. Cuando Consolación y Lágrimas nace, lo hace con 16 varales, agolpa los mismos de una forma completamente desordenada, utiliza la cornisa, la crestería, que casi nos lleva a las que los tornavoces de los púlpitos del barroco malagueño o granadino son tan todavía visibles. Además, profundiza muchísimo en un cajillo que va a estar dominado por un tratamiento demasiado amplio de la imaginería. Ya no estamos hablando de un formato pequeño, todo lo hace espectacular, rompe con las formas de la bambalina, esta la adapta al dosel tradicional, casi como si se tratara de aquel que cobijó a la reina Isabel en el 1469, tradicional, castizo, donde comienza realmente a ser Castilla de Isabel e Isabel de Castilla. Todo esto es lo que fusiona él
en un conocimiento absoluto de las artes decorativas, de la tradición, de los grabados, ¿por qué no de las láminas que ya se están distribuyendo en las publicaciones de la época como Mundo Gráfico, como Vida Gráfica, como Granada Gráfica, y que él conoce tanto al punto de llevarlo al paso de palio. Oigan, hay un antes y un después en la Sevilla de Juan Manuel, claro, y hay un antes y un después con Luis de Vicente y Málaga, absolutamente sí. ¿Y qué significa Consolación y Lágrimas? Su obra de mayor envergadura y la que desde luego más enamora y más supone para todos los que seguimos su producción. Pero vuelvo a decir lo mismo. ¿Y qué hubiera sido de Luis de Vicente si no le sorprende a los 43 años la muerte? Sí, nos queda esa incógnita, desgraciadamente, pero bueno, pasamos de ese llamado en Málaga joyero, porque era conocido como el joyero de la Virgen de Consolación, vamos a pasar a, antes de dar esa visión postrera y esa evolución en la ciudad del estilo de Luis de Vicente, a comentar un diseño que a mí me parece de una monumentalidad brutal, que no se ejecutó, no se llevó a cabo, desgraciadamente, probablemente porque el taller estaba muy sobrecargado de trabajo y hubo de esperar, que es ese encargo que le hace don Antonio Baena a don Luis de Vicente en el año 26, donde le encarga un proyecto de paso, trono y la imagen del resucitado, y aparecen juntos como si se tratara de un auténtico monumento con una estructura piramidal elevándose. ¿Qué nos puedes contar de todo este proyecto? Porque a mí me parece profundamente monumental y profundamente granadino, sobre todo en su base. Los túmulos de los reyes católicos, ¿a que sí? Los Sí. catafalcos funerarios del Renacimiento, lo que Ordóñez proyecta para los cardenales primados de Toledo, lo que los Fancelli nos traen desde la mismísima Italia. Bueno, pues todo esto a la vez lo suma con un proyecto enormemente interesante. ¿Por qué la imaginería secundaria que rodea a la imagen cristológica, a la imagen de Cristo, tiene que ir siempre en un mismo plano? ¿Por qué tiene que estar en torno a Cristo creando una escena? Para la veracidad, casi el absoluto rigor arqueológico y científico de los pasos, de los conjuntos, de los pasajes evangélicos. Pero si sabemos que la recreación del barroco va precisamente por otros lados. Bueno, pues ahí estamos viendo la resurrección en varios planos, tal y como Roelas, tal y como los pintores del 17 ya nos habían planteado, como el mismo Juan Niño de Guevara, discípulo de Cano, activo en Málaga, está trabajando en obras, se me viene a la cabeza que propio de este mes, la Virgen de las Ánimas de Málaga, ¿verdad? Bueno, pues en esos distintos plano es lo que está haciendo Luis de Vicente, colocar en la zona superior a Cristo e ir distribuyendo a lo largo de su obra Cajillo, el sotobanco no confundido jamás con el respiradero, a las distintas imágenes. En diciembre del 26 tiene la maqueta para que se pueda ir ejecutando a partir del 27. Los californianos cartageneros lo tienen absolutamente, los californios, perdón, cartageneros lo tienen absolutamente absorbido, como otros grandes proyectos. Me imagino que además también, económicamente hablando, la agrupación ha meditado muy bien este encargo y su precio definitivo. Y volvemos a lo de siempre, aquel fatídico 30 de noviembre de 1928 en la Cuesta de Gómez. Ay, que hubiera sido de este gran proyecto. Pero dejadme una última apreciación. ¿Qué hace Juan de Ávalos cuando vuelve a reinventar la Semana Santa? ¿Y dónde? En Málaga, evidentemente. Pues en 1975 apela a la ruptura de todo. Y apela a la ruptura de todo cuando en 1926, la friolera de 50 años antes, ya lo había hecho Luis de Vicente. ¿Saben ustedes, amigos míos de mi alma de Málaga, la importancia vuestra que habéis desde luego descubierto una tras otra las distintas facetas de la arte aplicada cada vez a refrescar, a innovar y a aportar algo a esta docena de un mundo cofrade? En muchas ocasiones, Jaime, David, no nos damos cuenta precisamente de eso, de que en Málaga, por mor de desgracias, por mor de la propia idiosincrasia de la ciudad, nos hemos encontrado en esas vanguardias. Es curioso y además no es un caso propio solamente de Málaga, es que muchas veces tienen que venir los de fuera a decir cómo nos miran y lo que somos, porque ellos están con una mirada mucho más limpia, mucho más clara y mucho más objetiva, y no están contaminados con una realidad que a lo mejor es la que se vive aquí, y creo que es interesantísimo siempre el mirar y el cómo te miran.
Pues David, analizada hasta el momento la obra de Luis de Vicente, debemos reparar también en su legado en Málaga, que es donde hoy estamos contextualizando la figura de Luis de Vicente. Sabemos de su colaboración con el taller de Pedro Pérez Hidalgo, además hoy estamos en la Casa Hermandad de la Sentencia, uno de los últimos tronos que queda en Málaga por poco tiempo de Pérez Hidalgo. Lo tuvo como aprendiz, también otros artistas como Requena o como Risueño, que por requerimiento de la Esperanza, bueno, pues buscaron en Luis de Vicente ese leitmotiv del actual trono malagueño. A esta nómina, además, sumamos la figura de Cristóbal Velasco en los años 50, con ese barroco de fantasía. ¿Qué hay de recuperación y de proyección de la obra de Luis de Vicente precisamente en estas creaciones de los 40 y de los 50? ¿Y de qué adolecen respecto a las obras del original de ese artista Luis de Vicente? Siempre cito en esta ocasión a vuestro intelectual, al gran director del Instituto Cervantes de Nueva York, a don Antonio Moragas, que tristemente desaparecido nos deja algunos de los legados intelectuales más interesantes cuando de repente dice que la personalidad de Málaga reside en el Arbotante. Y no se le olvida tampoco hablar, como ya lo hizo algunos otros, como Alejandro Marina o como el profesor Clavijo, que Málaga es al trono lo que la personalidad del trono malagueño es a Málaga, ¿verdad? ¿Y dónde está Luis de Vicente en todo esto? Pues prácticamente en el periodo donde Málaga se reinventa en la proporción, en la exuberancia, en el término que tanto me gusta y que tanto usa vuestra Málaga desde los años 20, lo suntuoso, lo fastuoso. Ahí está Luis de Vicente y ahí están todos los que después de él entendieron muy bien que eran las características formales de una personalidad acuciante. Uno puede ver de todas partes, evidentemente, porque en definitiva, ¿quién no tuvo que mirar un día a la península itálica para hacer todo? Absolutamente todo, o al centro de Europa si es que lo que prefería era hacer arte gótico como hizo el Burgos y el Toledo del momento. ¿Y qué es lo que hace Málaga? Apelar a sus armas fundamentales, sin desdecirse evidentemente de la globalización que desde siempre ha estado presente, no es solo un mal endémico de hoy, y al final conseguir que la carnosidad de la talla, la exuberancia, el juego de luces, qué importante es que un artista sepa que cuando hace arte, aunque deba ser neobarroco, deba responder también a la personalidad que el barroco pide. Y es que no es solamente una filosofía decorativa, es también una filosofía, un modo de entender la penitencia, el sentido. Y esto lo hace muy bien todos los tallistas que menciona, todos aquellos como el nuevo proyecto que tiene en la mesa la Hermandad de la Sentencia, donde estáis ahora mismo. Qué obra más descomunal pensada precisamente para que lo lumínico, lo conceptual, lo espiritual emane en torno a la figura del Señor y a la figura de su misterio. Esto es abunda también ahí en lo que tú has comentado, el resucitado, la composición a diferentes niveles, y hay una recreación profunda de Luis de Vicente, en cierto modo, claro. Y la personalidad y el protagonismo de los programas iconográficos que a la vez quedan quebrados y desdibujados cuando nos vamos a la esquina y observamos los juegos de luces de los arbotantes, de los candelabros de árbol, y a la vez cuando ya nos ha requerido esa atención, de repente descubrimos que la carnosidad de la talla, voluptuosa hasta decir pasta, nos acaba de descubrir un apartado completamente distinto. Y ahora ¿dónde miramos? A la riqueza de la Semana Santa, a la riqueza de la procesión en la calle, de la fe puesta al servicio de Málaga, ¿verdad? David, ya que estamos terminando, vamos a volver al presente. Nos estabas hablando de la importancia o de quizá alguna cierta reminiscencia de la figura de Luis de Vicente en el trono de la Sentencia, pero precisamente, ¿hay algún recuerdo, evocación o imagen de la Semana Santa de Málaga donde aún podamos ver o donde aún perviva visualmente la imagen, la memoria plástica de Luis de Vicente? ¿Qué es sino la esperanza? ¿Qué es sino ese trono que tanto en su proporción como además en el abuso maravilloso de la luz, ese asco absoluta que cuando
nos llega y lo percibimos, descubrimos efectivamente el candelabro absolutamente sobredimensionado, el arbotante rico hasta decir basta, la luz, la personalidad especial de los programas iconográficos que no se someten a un bajo relieve cuidado, pequeño, sino que tienen que distribuirse acorde a la proporción para la que están pensados. Ahí está Luis de Vicente, se me podrían ocurrir muchísimas otras más aportaciones, pero la Esperanza ha seguido y ha sabido seguir conservándolo, como también, ¿por qué no?, es rico, o como el gran modelo del año 24 del Nazareno del Paso, de repente es el mismo que solicita Cartagena, sin pudor, sin rubor, y ahí lo tenemos en el prendimiento cartagenero todavía vivo y latente. Y ahí está Málaga, porque lo concibió Luis de Vicente para Málaga, y porque Málaga le permitió que fuera capaz de hacer eso. David, vamos a acabar ya, pero no sin antes dejar a la audiencia y a quien nos vea una serie de reflexiones que yo considero que son interesantes de cara al presente, o sea, en el presente y de cara al futuro. El Luis de Vicente dotó de identidad y sentido a una Semana Santa que estaba buscándola. La complementó con precisión en los postulados que ésta reclamaba para sí misma en los años 20. Este producto identitario de la historia, esta fusión Málaga-Granada, tendría cabida en el siglo XXI. Y al margen de dar su sitio a la figura que lo tiene de sobra, como la de Luis de Vicente, deberíamos ejercitar más la memoria identitaria en lugar de abandonarnos a la comodidad reiterativa de ciertos modelos. Y como última reflexión, ¿sería Luis de Vicente un espejo al que asomarse para reconocernos en ambos casos, de Málaga y Granada? Bueno, es que ahora mismo te firmo el contrato. Con estas mismas propuestas que me acabas de hacer, te lo firmo inmediatamente. Una sola cosa. Estaba buscando Málaga, su identidad, la tenía. Y la tenía además más que otras ciudades. Más que la que se nos está viniendo a la cabeza nuestra amada, nuestra respetada Sevilla. No, pero tenía más que ninguna otra de las demás. Y Luis de Vicente lo que hace es saber muy bien a qué plaza llega. Y en esa plaza a la que llega lo que tiene que hacer es sumar. Y suma y aporta. ¿Qué tiene que aprender ahora mismo? Dejadme que sea, en este caso, un observador de mi patria pequeña. ¿Qué tiene que hacer en esta ocasión Granada? Mirar efectivamente a su identidad, descubrirla, existe. No la ha conseguido perder el tiempo ni las décadas. ¿Y qué aporta Luis de Vicente? La necesidad del artista de 1920, de 2020 y ojalá de otro siglo que nos vengan, de dar algo, de aportar algo. ¿Dónde están las claves fundamentales de esa personalidad? Mirar en tu estilo propio, en tu personalidad, en tu patrimonio local, para de ahí extraer las condicionantes y las características que luego tú has de pulir. ¿Qué hace Luis de Vicente? Apela a la yesería, a los grandes camarines, a los grandes proyectos del barroco, al santuario de la Virgen de la Victoria y a esa efectiva fastuosidad que la decora, a la Virgen del Rosario en el Realejo granadino, a la Virgen de las Angustias, al camarín de San Juan de Dios y, por supuesto, todo ello deudor del arte nazarí, sí, deudor del arte nazarí, porque lo exuberante puede estar muchas veces en contraposición, peleado con lo etéreo, con lo ingrávido, con lo frágil y con lo sutil. Y él consigue que lo exuberante, hasta decir basta, sea a la vez etéreo. Esto nunca se había visto sino en el mundo nazarí. Por tanto, es tan importante que él conozca muy bien todo el pasado histórico. Esto nos dice que no era un artista, un artesano de la decoración simplemente, para después hacerlo suyo, llevarlo al trono procesional. Sigo insistiendo en varios elementos fundamentales. Tuvo que darse Luis de Vicente, sí, pero que tuvo que darse Málaga. No se entiende Málaga sin Luis de Vicente, pero es que no se entiende Luis de Vicente sin Málaga. Y a todo esto asistimos los granadinos, que llegamos tarde, que sabíamos que podíamos contar con él, que le sorprende la muerte cuando tenía yo ya los dos grandes proyectos del momento. Alhambra, la Virgen de Federico y la Virgen de la Esperanza, la Virgen del Martes Santo, que después no le quedó más remedio que echarse en los brazos literalmente de los artistas granadinos que ya no podían mirar a Luis de Vicente, que tuvieron que mirar a Málaga. De tal manera que este señor llamado Luis de Vicente y Mercado, como nunca antes, como ni la corona nazarí, consiguió que malagueños y granadinos quedáramos abrazados para la eternidad. Bueno, pues
Qué final, David, la verdad es que El colofón ha el sido... colofón perfecto, porque teníamos ganas de escuchar, de saber, de conocer a Luis de Vicente más en profundidad, una figura que, como nos has ido relatando, tiene muchísima importancia en el desarrollo de esos suntuosos desfiles procesionales malagueños. Jaime, yo creo que es una figura que, como bien hemos adelantado, va a necesitar de más tiempo. Una figura a la que le hemos dado hoy carta de naturaleza en una primera entrega, como bien ha narrado David en esta secuencia de preguntas y en este, digamos, desplegar su labor en la ciudad de Málaga, ha aportado otras muchas características que tienen aún mayor tratamiento. Hay que conocer en profundidad a ese Luis de Vicente diseñador, a ese Luis de Vicente creador, la figura de Luis de Vicente, bueno, sus pensamientos estéticos, teóricos y técnicos. Luis de Vicente da para muchísimo y esperemos muy pronto poder contar de nuevo con David para profundizar en todo aquello que no hemos podido por la falta de tiempo. Querido David, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya sabes que en cuanto todo esto pase, que esperemos que sea más pronto que tarde, te esperamos aquí en Málaga para vernos en persona, para hablar en persona sobre Luis de Vicente. Dios te oiga, amigo. Antes de despedirme, que sé que el tiempo es oro, dejadme unas pequeñas apreciaciones. La primera, gracias, infinitas gracias por la labor que estáis desempeñando. Creo que cuando un medio de comunicación se fija en la cultura, al final el tiempo le va a dar la razón, y en esto vosotros hacéis un esfuerzo ímprobo y que desde luego tiene que ser muy, muy aplaudido. En una segunda instancia, muchísimas gracias a José Luis y Ángel de Vicente, los nietos de Luis de Vicente y Mercado, porque hasta hace 2 o 3 años se vieron desamparados y creían efectivamente que su abuelo era un buen artesano. Poco a poco ellos son también conscientes que su abuelo era un artista descomunal, y el legado de el abuelo está vivo en ellos, y además la agrupación de hermandades y cofradías de Málaga tiene mucho que decir, porque está muy interesado y le está dando una gran lección a muchas otras ciudades. Y por último, dejadme inevitablemente que diga que todo esto es posible gracias a mi hermano en el Cristo de San Agustín, Guillermo Roger, porque aunque la gente no lo crea, sigo instalado en el siglo XVII, 3 siglos antes que Luis de Vicente. Ya lo decíamos fuera de micrófono, viva el siglo XVII. Sin lugar a dudas. David, muchísimas gracias. Seguiremos avanzando en el siglo XXI y esperemos que este siglo XXI nos permita, y este año, que nos permita vernos, conocernos en persona y hablar más allá de las pantallas, que, como tú dices, es mucho mejor que a través de ellas. Sin lugar a dudas. El mayor de los abrazos, amigos míos. Otro abrazo fuerte para ti, De David. vuelta para Granada. Pues, Jaime, vamos a dejarlo por aquí. Hoy nos vamos a ir en este segundo programa con la columna de humo de Miguel Díaz, y vamos a terminar con una estampa curiosa que vamos a dejar que después de la entrada de Miguel descubran nuestros Igual nos espectadores. sorprende, pero vamos a dejarla ahí a ver cómo entra. Pues, Jaime, ha sido un placer. Pues como siempre, Fran, un placer, y un placer gracias también a David. Gracias inmensa por el esfuerzo que ha hecho, por la generosidad del tiempo, por toda la sabiduría y los conocimientos que nos ha transmitido a nosotros y a vosotros. Y bueno, que espero ya con cierta ansia que podamos contar con él pronto para seguir hablando de este tema. Pues como siempre, y esto sí que no cambia, que no os puedo decir buenas noches, porque ahora en las plataformas nos puedes estar viendo de día, de noche, de tarde. Lo único que sí, sed libres y felices. Hasta la próxima. ¿Qué tal, cofrades? Bueno, bienvenidos a Columna de Humo, semana 2. Oye, que muchas gracias por lo de la semana pasada. Y que escuchadme, que dame cuartelillo, ¿no? Que ya de algunos modos, la semana pasada esperábamos más. Espera, que yo vaya calentando, que es que noticias salen pocas, ¿eh? Que esto de actualidad, puedo seguir hablando de recorrido oficial eternamente, pero hombre, poquito a poquito, que yo hoy, por ejemplo, lo que voy a hablar es de que ya vamos tarde. Vamos, hay una vacuna ya hay del 90 y pico % de efectividad,
y yo no veo que hayamos sacado un cartel para conmemorarlo, ni hagamos hecho un pregón de eso, ni veo a las hermandades ya limpiando plata, vamos. Que la agrupación ya debería ir sacando un comunicado de estos que le gustan, no sé, que digan que están con la ciencia y por la ciencia y que van a cobrar los abonos, porque ya ni plan A, ni tronódromo, ni vuelta de la seta, ya sacó, a la calle, cofrade, está clarísimo. ¿Cómo? No lo sé, pero ya, vámonos. O sea, y con urgencia. Que bueno, que yo ya, de todas formas, yo pienso mucho en esto. Y yo creo que, hombre, que esto tenemos que ver también lo de los horarios, porque, claro, si seguimos con lo de desde las 7 de la mañana, con el toque de queda hasta las 6, 7 de la tarde, que lo que tenemos que acostumbrarnos es al tronoyuno. El tronoyuno es, pues, a las 8 de la mañana, pues, sale todo Cristo ya, y a la calle y a la vuelta. O sea, porque tenemos que quitarnos un año o dos de mono. Entonces, procesiones de lo que dé hasta las 7 de la tarde, porque a las 7 de la tarde ya se acaba. No somos actividad esencial. Cortamos y, hombre, los retrasos, pues, hombre, esto es lo que hay. Si te quedas con el trono a partir de las 7 en la calle, pues ya está. Lo dejas ahí, ya al día siguiente lo recoges. Sin problema. Que vamos muy tarde y hay vacunas. No sabemos nada más, pero los cofrades tenemos que ser precavidos, ¿eh? Así que nada, ya la semana que viene vemos cómo vamos avanzando el tema y yo a las autoridades un poco que a mí no me importaría hacer el primer pregón de la nueva era o el primer pregón a la vacuna, ¿vale? Yo me entrego por la causa. Hasta la semana que viene. Escribía el filósofo alemán Friedrich Nietzsche que el gran estilo nace cuando lo bello obtiene la victoria sobre lo enorme. Y es que estamos ante una imagen que en su conjunto irradia, desde el blanco y negro, el color de la creatividad y la luz de esa originalidad propuesta por Luis de Vicente para la Archicofradía de la Sangre. En esta desmesura contenida, compuesta desde una particular métrica de los elementos, podemos elevar con la mirada las formas hacia una singular categoría muy difícil de alcanzar: el estilo. No resulta fácil, para la total comprensión de la imagen, desprender del poder contundente de los volúmenes la vaporosa apariencia ensoñadora que transmite la obra. Es la vibración en la retina que, incapaz de diferenciar los diferentes planos de un volumen, se abandona a la estética del movimiento. Es una efímera construcción que muda en arte cinético donde todo se mueve y danza alrededor de la Virgen de Baena. Sí, la Virgen de Consolación y Lágrimas. Y acabamos por el principio. Si grande fue la voluntad de don Antonio Baena para incorporar una dolorosa al cortejo de su hermandad, y vaya cómo lo consiguió, no es menos notable el esfuerzo y el arrojo que puso, determinado por la convicción hacia quien le asistía, don Luis de Vicente, de idear las más bellas andas que hubieran nunca procesionado a una dolorosa de Málaga. Sí, a la Virgen de Baena.